¿Qué tal amigos de Tuto Electrónico? Espero estén muy bien. En esta ocasión vamos a hacer la continuación de lo que es el análisis o cómo diagnosticar lo que es una tarjeta madre cuando falla por la etapa del procesador o que el procesador no calienta, y pues saber más que todo cómo medir, cómo testear lo que es estos MOSFETs de potencia y cómo saber si están realmente funcionando bien, si están cumpliendo lo que es su función. Okay, en el video anterior estuvimos hablando sobre el PWM, en este caso es este que está acá, PWM, y la función que hace con respecto a los MOSFET para lo que es la alimentación del procesador. O sea, explicamos cómo funciona esto que está acá. Okay, entonces ahora vamos a ver cómo podemos medir estos MOSFETs de potencias y cómo podemos medirlos en frío y en caliente, es decir, cómo podemos hacerlo con la computadora prendida o con la computadora apagada, y también hacerlo de manera ya extrayendo los MOSFETs de potencia y pues midiéndolo afuera. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a medirlos en caliente. Esta tarjeta madre está prendiendo bien, está prendiendo correctamente. Vamos a hacer una prueba acá para que ustedes vean pues que está iniciando correctamente. Vamos a prenderla. Ahí ustedes escuchan el bip de falta memoria RAM. Ok, y pues esta tarjeta está funcionando bien. Entonces, para una tarjeta que esté funcionando bien, obviamente el procesador tiene que estar calentando. Si el procesador no está calentando es porque no está en uso, y si no está en uso, pues la computadora no funciona. Entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro multímetro en la escala de continuidad, en la escala de voltaje, perdón, voltaje DC, y vamos a encender nuestra tarjeta. Vamos a hacer lo que es el encendido de nuestra tarjeta y vemos que ya la tarjeta debería estar iniciando. Vamos a ponerle el bip un momento acá. Ahí se escucha que está. Yo lo voy a desconectar para que no se quede constante haciendo el bitido. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta en estas tarjetas madre, en cualquier tipo de tarjeta madre, siempre va a haber lo que es la entrada de voltaje, es decir, el mismo voltaje que entra por este cable amarillo, que serían 12 voltios, debe llegar a un pin de estos MOSFETs de potencia. Ejemplo, acá tenemos que en un pin llega 12 voltios. En este otro MOSFET que está acá, también en un pin debe llegar 12 voltios. Y en este que está acá también deben de llegar 12 voltios. ¿Ok? Recuerden que yo les hablé de una serie de tres MOSFET, pero en este caso utiliza 2 MOSFET, ¿ok? Por canal, utiliza 2 MOSFET, puede ser 2 o 3 MOSFET. Y pues acá reciben 12 voltios. Vemos ahí 12.15 o 12.1, y ya pasa lo que es la etapa de regulación, es decir, acá debemos de tener un voltaje. Si vemos acá, ya es un voltaje ya que está en función al PW que lo está switchando. Ok, acá tenemos el otro MOSFET que en un pin no mide nada, en el otro pin mide 9.95 y acá mide 1.1 o 1.15. ok, este voltaje que está acá, cuando ustedes vean el voltaje de 1.1, 1.3, 1.5, 1.4, en ese rango de 1 a 1.5, entonces ese es el voltaje que ya alimenta lo que es nuestro procesador. Ok, vemos que acá está en el pin número 2 de este MOSFET de potencia que está acá. Si vemos 1, 2 y 3, tenemos el pin número 2 y ahí mide 1.1 voltios. Es decir, ya cuando nosotros encontramos este valor, eso significa que ya el procesador debería estar alimentado y debería estar calentando. ¿Cómo podemos nosotros, para no medir todas estas áreas uno por uno? Bueno, podemos medir lo que es esta bobina que está acá. Por la parte de abajo, él tiene 2 contactos, esta bobina. Vamos a intentar acá, por ejemplo, tenemos una tarjeta
vemos que estas tres bobinas que están acá, vamos a girarlo para que ustedes vean. En este caso esta es una bobina, esta es otra bobina y esta es otra bobina. Es decir, esta tarjeta que está acá encendida, esta que tenemos acá encendida, ahora mismo en estas bobinas debería de tener un voltios punto 3, que es un voltio punto 1, que es este voltaje que está acá, 1.15. Ese voltaje de 1.15 debería estar en esta bobina, que sería esta bobina que está acá, bien sea esta y esta. ¿Okay? Las tres deberían de tener, cada una debería tener un voltaje de 1.15 voltios. Entonces esa es la manera como podemos nosotros checar. Si no queremos checar lo que es la bobina, podemos checar acá en el pin positivo de estos capacitores, que son ya los de salida para la alimentación del procesador. Estos capacitores pequeños deben de tener 1.1 voltios. Ok, si bien aquí dice 2.5 voltios, dicen los capacitores, pero es el rango máximo que soporta este capacitor. Entonces, pero por acá realmente el rango de voltaje que va a pasar por este capacitor va a ser de 1 a 1.5 voltios. Entonces, ¿cuál es la manera de medirlo en caliente? Bueno, simplemente podemos medir mediante estos MOSFET. Podemos medir, buscar el pin del MOSFET de potencia que esté más cerca hacia el procesador, del lado del procesador, el que esté más cerca. Debe haber uno, en este caso serían estos tres. Debe haber un pin que marque de 1 a 1.5 voltios. En este caso es 1.15, ¿ok? Y pues ya ese es el voltaje que alimenta. La segunda opción es medir la bobina. Esta bobina tiene dos pines y cada uno de los pines o cualquiera de los dos pines debe medir 1.5 voltios. Y la tercera opción es medir simplemente estos capacitores pequeños que casi todas las tarjetas madre lo traen. Ok, en este caso, en esta tarjeta vemos que son estos pequeños que están acá. Ok, estos que están acá, vemos que estos son los grandes que van en el inicio, y tenemos estos pequeños que ya son la salida. Entonces estos capacitores deben de medir el voltaje como tal. Acá debe haber un voltaje de 1 a 1.5, que son los que alimentan el procesador. Entonces esta es la manera como medirlo en caliente. Ok, cómo medir estas tarjetas madres en caliente y ver si el procesador está funcionando correctamente. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen 1.1 voltios acá o un voltaje de 1 a 1.5 voltios acá y el procesador no calienta? Pues eso quiere decir que el procesador está quemado, el procesador está en corto o el procesador no está funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces cuando hay vuelvo y repito, cuando hay un voltaje de 1 a 1.5, entonces quiere decir, y el procesador no calienta, entonces quiere decir que el procesador está averiado simplemente. Probamos otro procesador y vamos a ver que debería de ya ella arrojar el bip, que en este caso sería este bip. ¿Ok? Debería arrojar ese bip de que ya la tarjeta está pidiendo lo que es memoria RAM, o simplemente debería ya de estar arrojando otra falla y ya no una falla de procesador. Entonces ya esto es en caliente. Vamos a apagar aquí la tarjeta. Ok, ya ahí se ha apagado. Ok, vamos a desconectarla para observar algo acá. La prueba que hicimos ahora es una prueba, yo diría que como les he comentado, una prueba al caliente, una prueba con la tarjeta encendida. Ok, ahora vamos a hacer lo que es la prueba con lo que es estos MOSFETs ya lo que es montados y con la tarjeta desconectada. Entonces la manera de hacer esta prueba es de la siguiente. Hay dos maneras con la tarjeta fría o la tarjeta desconectada. Las dos maneras es la siguiente. Una es con el procesador instalado, podemos medirlo. Esto pasa cuando nosotros, bueno, desconectamos nuestra fuente, pero tenemos la tarjeta con su fan cooler acá puesto y queremos hacer una prueba rápida. Entonces, bueno, vamos a medir con el procesador puesto, no hay problema, podemos medir con el procesador puesto. Pero, ¿qué pasa? Que nuestras mediciones en un pin de cada MOSFET o de uno de los MOSFETs de acá, o varios de los MOSFET de acá,
me va a medir 1 voltio. Y 1 voltio no, perdón, me va a medir continuidad o una resistencia muy baja. Esa resistencia baja se debe a lo que es la resistencia del procesador. Estamos hablando de cuando tenemos el procesador instalado, como es este caso. Entonces, esa resistencia baja es la resistencia interna del procesador y es lo que hace que el procesador caliente como tal. Ya es el consumo que tiene el procesador como tal. Entonces, uno de estos pines de algunos MOSFET acá me van a medir en continuidad o una resistencia muy baja. Entonces, ¿a qué voy? Que si vamos a medir con el procesador puesto, ok, podemos medirlo. Ponemos un pin en lo que es el pin negativo de este conector de 4 pines. Ok, recuerden que donde está el gancho acá es el positivo y donde no hay gancho es el negativo. Entonces esta hilada que está aquí son los negativos. Ponemos el multímetro en la escala de continuidad y empezamos a testear. Por ejemplo, vamos a empezar con este pin que está acá. Vemos que acá no marca nada. Acá me marca un valor resistivo poco bajo de 4 ohmios y acá no me marca nada. Entonces este MOSFET, ¿qué dirían ustedes? ¿Está bueno o está malo? Pues está bueno, o a simple vista está bueno por la medición que hemos hecho. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El MOSFET está haciendo una medición con el procesador puesto. Entonces uno de los pines del MOSFET debe marcar continuidad, o sea, debe marcar una resistencia muy baja. En este caso mi multímetro pita y marca una resistencia muy baja. Si lo ponemos acá en la escala de ohmios, él me va a medir, ok, 4 ohmios igual. Entonces es una resistencia muy baja porque es la resistencia de que el procesador está conectado, una resistencia que tiene el procesador internamente. Ok, entonces vamos a volver a poner aquí en continuidad. Si ven, este pin que está acá me marca cortocircuito o me marca una resistencia muy baja, ¿cierto? Es este pin que está acá. Ahora, ¿qué pasa si yo desconecto el procesador? Ya ahí el procesador está desconectado, está arriba. ¿Ok? ¿Qué pasa? Interesante, ¿no? Ya ahí se pierde lo que es la resistencia baja que había. Vemos a este pin acá, tampoco me marca en corto. Este que está acá tampoco me marca en corto o resistencia, ninguno me marca en resistencia. ¿Qué pasa si yo bajo el procesador? Volvemos con la resistencia baja de lo que es el procesador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál es la conclusión de esto? Si el procesador está instalado, por ley, uno de los pines de los MOSFET me tiene que marcar continuidad. Ejemplo, en este caso es este. 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 Entonces, uno de los pines de los MOSFET me va a marcar continuidad y no quiere decir que esté malo, significa es que el procesador está instalado. Si nosotros desinstalamos el procesador, como ven acá está suelto, ven que ya no tenemos, acá me va a llenar un capacitor que tiene allí y ya no me va a marcar lo que es la resistencia. Si lo ven, no me marca ese valor bajo. Ok, porque esto es conectado a tierra, este es un pin que va conectado a tierra de este MOSFET. Vemos que acá no me marca nada, vemos que acá no me marca nada. Acá este MOSFET tiene otro pin a tierra que es para subir el amperaje. Si ven acá, entonces volvemos a la materia. Bueno, estos MOSFET que están acá me va a marcar un pin en cortocircuito, un pin con una baja resistencia. En este caso era este que estaba acá y ya no lo marca. Pero en el caso de este MOSFET tenemos un pin que está conectado directamente a tierra, entonces eso no marca ya como dañado, sino que él está conectado directamente a tierra. Y estos dos pines no me marcan continuidad. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia para medir estos MOSFET de potencia? Bueno, medirlos. Si ven que ahí marca todos en simetría, marca un pin, marca un valor de 0 prácticamente, esto es un imagen demasiado bajo, entonces quiere decir que este es un pin que va conectado a tierra, un pin que va conectado a negativo, y los demás no me pueden marcar cortocircuito. ¿Ok? Ahora,
Esto es cuando lo estás haciendo con pinza en lo que es el pin negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo pruebas entre ellos mismos? Entre ellos mismos ninguno de los pines debe tener continuidad. Si ven ahí está descargando un capacitor, vuelve a cargarlo y se va al infinito. Ok, si medimos acá, no mide tampoco lo que es una resistencia baja. Ok, no mide una resistencia baja. Entonces este otro que está acá, vamos a medirlo. Igual no me debe medir nada. Ok, no me debe medir nada, no me debe medir ningún valor resistivo, ni me debe medir ninguna resistencia. Miremos acá, no me mide ningún valor. Este acá igual, la misma función, aquí está llenando un capacitor, ahí lo vacía, lo vuelve a llenar y se va al infinito. Ok, entonces ahí ya no me debe marcar cortocircuito. Vamos a ver con este, también debe llenar este capacitor que está acá, debe marcar al infinito, descargarlo, encargarlo y luego irse al infinito. Vamos a ver, si volteamos las pinzas, vemos que ahí se descarga el capacitor, se vuelve a llenar y llega al infinito. Entonces debemos siempre hacer la marcación, dejarlo un rato a ver si es que está marcando continuidad o es que está llenando un capacitor acá, descargando y cargando un capacitor. Entonces por ley no me debe marcar ninguna continuidad entre sus pines. O sea, entre sus pines no me debe marcar ninguna continuidad. Si me marca una continuidad, como es este caso, mire, descarga, vuelve a cargar y se va al infinito. Entonces esta es la función que debe tener estos MOSFET de potencia. Ya ahí no me va a marcar ninguno de los pines, me va a marcar en continuidad, o ninguno me va a marcar una resistencia baja. Ok, entonces en el siguiente video seguiremos viendo cómo medir ya de manera independiente con los MOSFETs ya extraídos de la tarjeta madre. Ok, entonces continuaremos en el siguiente video con lo que es esta serie de videos de diagnóstico de lo que es el área del procesador. Si les gustó, denle like, suscríbanse para que sigan recibiendo mucho más material.